En el capítulo anterior de esta serie, vimos cómo el dinero tuvo un importantísimo rol tanto en el desarrollo de la civilización clásica como en su desintegración. En este video continuaremos analizando el rol que tuvo el dinero durante la Edad Media. Para entender el medioevo, sus instituciones, problemas y desafíos, es importante recordar la crisis del mundo romano que exploramos y narramos en el video pasado. Como ya habíamos anticipado, la feudalización de las relaciones económicas y sociales, al igual que la reducción de los flujos comerciales, ya tenían precedentes en el cuarto y quinto siglo de nuestra era debido al debacle político, económico y social del Imperio Romano. Chris Wickham, experto en la transición del mundo antiguo al feudal, sugiere que la escena era heterogénea. Había regiones con situaciones catastróficas, pero otras gozaban de una relativa estabilidad. Para Wickham, esta variable se debe a la estructura y el desarrollo económico que tenía cada provincia, al igual que el poder y la legitimidad que tenían las aristocracias locales. El ejemplo más extremo de la catástrofe ocurrió en la provincia de Britania. Según Peter Spufford, 30 años después que el imperio retire sus tropas en el año 410, desaparece la moneda como medio de intercambio por 200 años. Desaparecen concomitantemente los flujos comerciales y la dinámica de esa sociedad se vuelve la autosuficiencia y la defensa frente a las invasiones de anglos, jutos y sajones. Por último, debemos recordar que las dificultades de esta época también se dieron por factores exógenos, que por ejemplo contribuyeron a la enorme y continua caída de la población que ocurrió en toda la antigüedad tardía. La plaga de Justiniano, la primer pandemia que mató entre 25 y 50 millones de personas, o la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, un enfriamiento global y prolongado, cuya causa parecería ser la erupción sucesiva de 3 grandes volcanes, son eventos muy importantes que también hay que considerar en el análisis. Incluso antes de la caída de Roma, el epicentro económico y comercial de la antigüedad tardía estaba en la zona más oriental del imperio, cuyas provincias eran muy ricas y productivas. Recordemos que cuando muere el emperador Teodosio en el año 395, se divide el imperio de manera definitiva entre una parte occidental, que cae en el año 476, y una parte oriental que sobrevive 1000 años más. Esta parte que pervivió, el Imperio Romano de Oriente, se la llama Imperio Bizantino o Bizancio, nombres inventados por historiadores. Ellos se hacían llamar romanos, pero se usan estos términos para poder distinguir mejor las etapas históricas del imperio. Durante el siglo V, mientras se avecinaba la caída de Roma, el imperio bizantino tampoco estaba al margen de la crisis. Oriente y Occidente compartían muchos factores desestabilizantes, conflictos políticos internos y el peligro de los temidos invasores externos. ¿Por qué sobrevivió el imperio bizantino? Durante esos tiempos de tanta contrariedad, en Oriente ocurrió algo insólito. Aparecieron gobernantes prudentes, preocupados de la situación institucional, monetaria y fiscal. El más importante de ellos fue Anastasio I, cuyas reformas trajeron una prosperidad que no se veía hace siglos. Cito: Anastasio parece haber adoptado un enfoque deliberado y a largo plazo para la regulación y modificación de todo el sistema de impuestos, ingresos y gastos. El bienestar financiero resultante del Imperio Oriental no fue accidental y puede atribuirse en gran medida a la buena gestión llevada a cabo durante su largo reinado. Anastasio redujo o eliminó la mayoría de impuestos y regulaciones que él creía contraproducentes. Los impuestos que quedaron fueron reformulados para que se recolecten de la manera más eficaz y transparente posible.
Además, estos ahora solo se podían pagar en monedas de oro, aumentando la tributación de manera cuantitativa y cualitativa. Nombremos algunas de estas reformas. La reducción del capitatio, el impuesto de capitación, un monto fijo que todos los ciudadanos debían pagar, impactando muy negativamente a los ciudadanos más humildes. Este impuesto ya había sido reducido previamente y él lo bajó un 25% más. Además, las fuentes comentan que él pretendía eliminarlo por completo. Abolió el colatio iustralis, el impuesto sobre las actividades comerciales e industriales. Creó nuevas regulaciones para que el Estado no despilfarre dinero, algo que ya habían empezado otros emperadores, como Marciano. Creó supervisores, víndices, para que la colecta de impuestos se haga más transparente y se evite la corrupción. También logró cambios institucionales para que los cargos políticos sean trabajos más normales, que cualquier ciudadano pueda acceder. Mientras en el oeste estos puestos eran para una élite que ganaba un salario exorbitante, en Bizancio eran salarios modestos, para que incentiven el mérito y no el status quo. Anastasio logró lo que deseaba. Con impuestos más bajos, las clases más humildes vivían mejor, y las clases más altas dejaron de evadir. El gobierno se hizo eficiente, y el ejército más numeroso, mejor alimentado y mejor pagado. En 27 años, las reservas aumentaron 23 millones de sólidos, y esto restando 3 costosas guerras que se tuvieron que pelear en su reinado, y la construcción de varias fortificaciones defensivas. Nótese el contraste de las políticas entre Oriente y Occidente. Durante el siglo V, el Imperio Bizantino aumentó los impuestos de manera sustancial solo una vez, para pagarle tributos a Atila. En Occidente, las políticas económicas de Valentiniano III se podrían explicar como a mayor crisis, más y nuevos impuestos. Esta gran prosperidad encontrará un problema en el reinado de Justiniano, el emperador más famoso del Imperio Bizantino. Justiniano, confiado por toda la riqueza que había amasado el imperio en las décadas anteriores, se propone una ambición, un sueño, recuperatio imperii, reconquistar los territorios perdidos del imperio. Lo logró con bastante éxito, conquistando la totalidad de Italia, el norte de África y una pequeña porción de la península ibérica. ¿Cuál fue el problema entonces? Como narra Procopio de Cesarea, Justiniano destruyó la economía y el ejército para reconquistar territorios que no representaban una amenaza y que no traían grandes beneficios. Luego de vaciar completamente las arcas, empezó a subir los impuestos a niveles absurdos e intolerables, creando crisis y descontento. La imprudencia de Justiniano fue aprovechada por sus rivales, el imperio sasánida, los persas, antes muy preocupados por la enorme ventaja económica y militar de Bizancio, ahora avanzaban sobre su debilidad. La agresión sasánida se frenó por la plaga de Justiniano, que afectó a toda la región. Varias décadas más tarde, los árabes, una amenaza nueva, atacan el imperio y toman sus regiones más preciadas. La pérdida de Egipto fue algo muy costoso, ya que era el motor de la economía antigua, una provincia rica, muy urbanizada y el principal proveedor de trigo de todo el imperio. En el año 717, los árabes casi toman la capital, Constantinopla. El imperio bizantino había entrado en una espiral catastrófico, del cual recién podrá salir a principios del siglo IX. Durante esta etapa oscura, la estructura política era un sistema injusto, oneroso y muchas veces antieconómico. La lenta mejoría comienza a finales del siglo VIII. En parte, esta se debió a un continuo aumento de la población, la producción y la monetización, pero también existió un componente político. La recuperación económica se aceleró gracias a reformas que comenzaron con el emperador León III el Isaurio y que se profundizaron con León VI el Sabio. Estas comenzaron a reformular
muchos impuestos y regulaciones que frenaban enormemente el desarrollo económico del imperio. Se logró así un desarrollo económico sostenido hasta el siglo XI, cuando ocurrió otra crisis que llevó al aumento de impuestos y a la degradación completa de la moneda. La carga fiscal no aumentó, se hizo imposible de predecir e imposible de soportar. Para la suerte de Bizancio, el emperador Alejo I el Comneno estabilizó la situación rápidamente. Los impuestos volvieron a tasas coherentes y se creó una nueva moneda, el hiperpirón, con un nuevo sistema monetario trimetálico que algunos consideran el más sofisticado de toda la Edad Media. Algo que debemos destacar es que la moneda bizantina, el sólido, mantuvo su peso y pureza durante 700 años. El sólido fue una moneda de oro creada por Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo. Durante el reinado de Valentiniano I, el sólido tenía una pureza mayor a 99%, lo máximo que podía alcanzarse en esa época. Para comienzos del siglo VI, la pureza rondaba el 98%, y ese nivel se mantuvo hasta el siglo XI. Esta moneda de puro oro, que le valió su calificativo holocótinos, fue muy prestigiosa y tiene un vasto legado histórico. Palabras como sueldo, saldo y soldado derivan etimológicamente de ella. Antes del siglo XI, las demás monedas fueron degradadas y esto causó problemas. Pero igual es interesante destacar que tanto en el Código Teodosiano como en el Código Justiniano se insistía en respetar el peso y la pureza de las monedas. El hecho que Valentiniano III haya puesto la pena de muerte para aquellos que degraden la moneda muestra un cambio de mentalidad bastante radical. El imperio caerá el 29 de mayo de 1453, después de varios siglos de invasiones y guerras civiles. La bizantinista Angeliki Layou nos puede ayudar a concluir lo siguiente. Los cambios siguieron un patrón de adaptación a las nuevas condiciones económicas, las de crecimiento, acumulación, mercados más grandes y más abiertos. Lo hicieron con éxito al menos hasta el final del siglo XII, e incluso más tarde en segmentos particulares de la economía. El rival del Imperio bizantino fueron los califatos islámicos, que curiosamente replicarán la moneda bizantina y la llamarán dinar. Aparte del conflicto militar, existía un conflicto comercial. El historiador Henri Pirenne consideró esto como el elemento más importante de la Edad Media. El belga sostiene la famosa tesis que la Edad Media comienza cuando los árabes se apoderan del mar Mediterráneo, el escenario principal del desarrollo histórico de la antigüedad. Según Pirenne, los invasores germánicos, lejos de destruir la unidad cultural y económica del imperio, se adaptaron a ella rápidamente, mientras que la expansión árabe sí destruyó esa unidad, aislando y replegando al mundo romano y cristiano en una decadencia comercial y una economía muy rural que evolucionó en el sistema feudal. En cuanto a la estructura fiscal e institucional del mundo islámico, se mantuvo en buena parte la burocracia que existía en los territorios conquistados, aunque el espíritu del califato no era político, sino religioso. O mejor dicho, no existía distinción entre lo político y lo religioso. Los impuestos más comunes eran el zakat, impuesto para musulmanes destinado a la caridad y a ciertos servicios, la jizya, impuesto de capitación para los habitantes no musulmanes, los dhimis, que durante mucho tiempo fueron la gran mayoría, y el karaj, un impuesto al inmueble, también para los dhimis. Y algo muy característico era que estos impuestos se recolectaban y administraban de manera muy local, mediante estructuras administrativas llamadas divanes. Particularmente durante el califato abbasí, su capital, Bagdad, se volverá la ciudad más rica del mundo, y el gran intercambio de tecnología que tuvieron con India y con China gracias al comercio, les abrió las puertas a un periodo de mucha prosperidad y de un gran desarrollo cultural. Por ejemplo, desde India
se importaron los números, el cero y los decimales, y de estos los árabes dieron muchos aportes en el estudio de las matemáticas, especialmente en la trigonometría y el álgebra. Hacia finales de la Edad Media, el mundo islámico entrará en una cierta crisis. No vamos a profundizar sobre esta ni en sus posibles causas, pero hay que destacar el rol que tuvieron las invasiones de los mongoles, ya que éstas desestabilizaron la región e impactaron muy negativamente en los progresos que se habían hecho. La parte occidental del Imperio Romano lentamente se fue unificando bajo el reino de los francos, que llegó a su máxima extensión durante la dinastía carolingia. En la dinastía carolingia estaba Carlomagno, el gobernante más importante de la Alta Edad Media, quien marcó profundamente la historia de Europa occidental. La situación económica hasta ese momento era bastante paupérrima. Una economía muy ruralizada, poco monetizada, sin comercio de largo alcance y con muchas regiones bajo una agricultura de subsistencia. Asociado a Carlomagno está el llamado Renacimiento carolingio o también Humanismo carolingio, un proyecto que surgió a finales del siglo VIII con el objetivo de lograr un resurgimiento cultural. El principal objetivo era promover el desarrollo intelectual de las personas, continuando el proyecto que comenzó con Boecio y Casiodoro. Este último era un monje que urgía sobre la importancia de preservar y copiar textos religiosos y laicos, además de promover la educación de las artes liberales. Trivium et Quadrivium. Se hicieron muchas reformas para que exista más cohesión en el imperio. Se estandarizó hasta la escritura, para que sea más legible. Pero lo que nos incumbe en este video es la estandarización de la moneda. El denier o denario franco, introducido por el padre de Carlomagno, Pipino el Breve, en el año 755, fue una pequeña moneda de plata que tuvo una enorme presencia en Europa hasta el siglo XIII. Las reformas que continuaron con Carlomagno sentaron las bases para todo el sistema monetario de las monedas europeas: la libra esterlina, la lira italiana, el dinero de los diferentes reinos de España y el dinero portugués. Durante el siglo IX hubo un aumento de la monetización y comenzó un periodo de crecimiento económico. Pero este se vio frenado por un problema: vikingos. Recordemos que esta es la época del legendario Ragnar Lodbrok, sus hijos, Alfredo el Grande de Wessex y otros personajes que abundan en Netflix. Durante el reinado de Carlos el Calvo, la máxima prioridad que existía era frenar los saqueos. Los vikingos no atacaban solo las costas, se metían por los ríos, pudiendo acceder a un montón de ciudades. Sus navíos, los Drakkar, muy livianos y de poco calado, los hacían muy rápidos y les permitían meterse en aguas de muy poca profundidad. Se pagaron muchos tributos y se pasaron decenas de políticas económicas para controlar la situación, proclamadas por ejemplo en el Edicto de Pistres en el año 864. ¿Qué ocurrió con el Imperio carolingio? A pesar que Carlomagno, padre de Europa, deseaba tener un imperio unificado, una cristiandad unida, existía un problema de autoridad política. Durante el reinado de su hijo Luis el Piadoso, se presentan dos problemas. Primero, el poder central pierde el control o dominio de sus vasallos. Los condes, marqueses y duques quieren ser autónomos. Segundo, la sucesión del poder no tenía reglas muy claras, por lo que los hijos de Luis se peleaban con él y también se peleaban entre ellos. Luis intentó hacer todo lo posible para que todos estén conformes, pero obviamente esto no ocurrió. Luego de varias guerras civiles y que Luis abdique por la extorsión de sus hijos, se llega a la siguiente resolución en el Tratado de Verdún. Francia occidental la recibe Carlos el Calvo, Francia oriental la recibe Luis el Germánico y Francia media la recibe Lotario I. Francia media era la región más importante,
Tenía a la capital imperial, Aquisgrán o Agen, y a la Santa Sede, Roma. Lotario, a su vez, antes de morir, reparte el reino a sus hijos en el Tratado de Prüm. Luis II el Joven recibe el reino de Italia, Lotario II recibe el reino de Lotario, Lotaringia, y Carlos recibe el reino de Provenza. Pero recordemos también el primer problema. Los duques y marqueses se están volviendo prácticamente autónomos. Barcelona, por ejemplo, que había sido conquistada muy recientemente, se vuelve un condado prácticamente independiente. Y lo mismo pasa con Aquitania, Toulouse, Flandes, Bavaria, etc. El rey se está volviendo un mero representante nominal de decenas de ducados, condados, obispados y más tarde incluso repúblicas que en la práctica eran muy autónomos. Llegamos así a la consolidación de las instituciones feudales, que ponen fin a la Alta Edad Media y dan origen a la Edad Media plena, central o clásica. En términos monetarios, esto significó que la acuñación deja de estar centralizada y controlada por un emperador y que prácticamente cualquiera puede acuñar monedas, reyes, duques, monasterios o privados. Andrew R. Woods, en el capítulo 5 de Money and Coinage in the Middle Ages, explica que desde este momento cada vez más personas usaban más monedas para una gama cada vez mayor de transacciones, incluso en zonas donde previamente no se habían utilizado monedas como medio de intercambio. Fernand Braudel explica: por un lado están los campesinos en sus pueblos que viven de forma casi autónoma, prácticamente autárquica. Por otro, una economía de mercado y un capitalismo en expansión que se extiende como una mancha de aceite. Se van forjando poco a poco y prefiguran ya este mismo mundo en el que vivimos. Hay, por lo tanto, al menos dos universos, dos géneros de vida que son ajenos uno al otro y cuyas masas respectivas encuentran su explicación, sin embargo, una gracias a la otra. Desde el año 1000 aumenta la población, aumenta el comercio, aumenta la alfabetización, aumenta la tecnología y comienza un gradual pero continuo crecimiento económico. Comienza lo que Roberto Sabatino López, Spofford y Layou llaman la revolución comercial. Aparece Marco Polo, las repúblicas mercantes, el comienzo de servicios financieros, las inversiones, la banca y las compañías de seguros. Recordemos el rol que tiene el aumento de las tasas de capitalización en estos procesos. El aumento de la riqueza es la inversión en máquinas, herramientas y conocimientos que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Durante la plena Edad Media, esto ocurrió por nuevos molinos de agua, al igual que molinos de marea y los nuevos molinos de viento que tenían diversos usos industriales y agrícolas, también por la rotación trienal de cultivos, el arado pesado, los pozos artesianos, tornos, el telar a pedal, el reloj mecánico, tecnología naval como grúas de puerto, etcétera, etcétera. Parece una paradoja. Luego de muchos siglos paupérrimos, esto que se acaba de formar, la civilización del occidente medieval, se vuelve el escenario principal de la historia durante el próximo milenio. Como nos advierte Jacques Le Goff, esto no quiere decir que todo era color de rosa. Las hambrunas, las revueltas y la violencia fueron problemas persistentes. De todas maneras, no viene mal criticar la historiografía iluminista, que considera que antes de Newton todos eran ignorantes y supersticiosos. El florecimiento tecnológico y académico de esta época es un paso absolutamente necesario para el Renacimiento y la modernidad. Lamentablemente, este proceso fue frenado abruptamente en el siglo XIV por los siguientes factores que explica Le Goff. 1. La devaluación de la moneda, las mutaciones monetarias, da comienzo. La Francia de Felipe el Hermoso conoce varias, las primeras de la Edad Media. Las bancas italianas, sobre todo las florentinas, sufren en 1343 bancarrotas clamorosas. Agrego algo, este señor Felipe, de quien comenté en muchas ocasiones por ser el tirano que abrió paso al absolutismo monárquico,
fue quien terminó con la orden templaria y quemó a sus maestros, porque ellos habían desarrollado una banca muy exitosa, sin precedencia histórica, con reservas del 100%. Luego del fallido intento del rey en robar el dinero, disolvió la orden y se lo quedó. Si les interesa este tema por un video aparte, dejen sus comentarios. 2. Durante el periodo de 1315 a 1317, una serie de factores meteorológicos adversos dieron como resultado malas cosechas, alza de precios y la reaparición de la hambruna general casi desaparecida en Occidente. 3. A partir de 1348, la Gran Peste, la Peste Negra, hace caer drásticamente la curva demográfica, ya en descenso, y transforma la crisis en catástrofe. Por último, Le Goff también considera que las estructuras económicas tardomedievales ya estaban dando problemas. Referiré en este punto a Isaías Covarrubias Márquina. Muchos aspectos de la economía medieval, extendiéndose hasta la era del mercantilismo, como el sistema de privilegios, derechos de propiedad comunes o inexistentes, el poder de los gremios, el proteccionismo, el envilecimiento del sistema monetario y financiero, encuentran paralelo en muchas de las prácticas económicas que aún perviven en los países latinoamericanos. Para terminar el video, me gustaría referir al estudio escolástico de los problemas monetarios que aparecieron hacia finales del medioevo. Los escolásticos comentaron cosas sobre la moneda, los precios, el interés y la usura. Pero el primero que dedicó una obra específica, el primer tratado monetario de la historia, lo escribió el obispo Nicolás Oresme, una de las mentes más brillantes del siglo XIV. En su Tratado sobre el origen, la naturaleza, la ley y las alteraciones de la moneda, dice cosas muy interesantes. Lo escuchamos. Soy de la opinión que la principal y causa final de por qué el príncipe pretende tener el poder de alterar la acuñación es debida al beneficio que puede obtener de ella, aunque por otra parte es una tarea totalmente inútil. Propongo, pues, dar plena muestra de que tal beneficio es injusto. Por cada cambio sobre el dinero, excepto en casos muy raros, la manipulación significa falsificación y engaño, y este no es el derecho que puede tener el príncipe como se ha visto anteriormente. Cualquier pérdida que el príncipe imponga a la comunidad es injusto y un acto digno de un tirano y no de un príncipe tal y como dijo Aristóteles. Y si el tirano miente diciendo que tal beneficio es en favor público, no ha de ser creído, porque de igual manera podría tomar mi abrigo alegando que lo ha hecho para la necesidad pública. San Pablo dijo: haz el bien y evita el mal. Nada obtenido mediante la farsa será usado con buenos propósitos, jamás. Otra vez, si el príncipe tiene el derecho de realizar una simple alteración en la acuñación e ingresar algún beneficio de tal acción, también tendrá el derecho de hacer mayores alteraciones y obtener mayores beneficios, y al hacer esto más de una vez, lo seguirá repitiendo en el futuro. Y es muy probable que el príncipe o sus sucesores sigan haciendo lo mismo cada vez que lo deseen, o también por deliberación de su consejo tan pronto como les sea posible, ya que la naturaleza humana está inclinada a amontonar riquezas que vengan fácilmente. Por lo tanto, el príncipe no dudará en sacar casi todo el dinero o riquezas de sus súbditos hasta reducirlos a la esclavitud. Esto es un acto tiránico, realmente es una absoluta tiranía, como ya han dicho los filósofos y sus antecesores en la historia. Nico, ¿y qué opinas del último video sobre el rol de la degradación de la moneda en la caída del Imperio Romano? Si los italianos o romanos hicieron al final tal alteración, como parece ser por las monedas antiguas encontradas en el país, esta fue probablemente la razón por la que ese noble imperio acabó desapareciendo. Así pues, esos cambios en la moneda son tan funestos que resultan ser totalmente inadmisibles. ¿Y cómo calificarías éticamente este hábito de manipular la moneda? Este impuesto impone tiranía y fraudulencia en contra de la voluntad de la comunidad entera.
Dudo si a esto no se le tendría que llamar robo con violencia o extorsión fraudulenta. ¿Estás de acuerdo con Oresme? A medida que nos acercamos a nuestra era, sin duda nos chocaremos con el poder de los tiranos y las consideraciones éticas de la producción del dinero. Quiero agradecer a Martín, Julio, Andrés, Hendry, Iván López, Rubén, Iván Andrada, Santiago, Enrique, Antonio, Ignacio, Jordi, JP, Renzo, Damián, Miguel, Nicolás, Martín, Camilo, Beatriz, Michael, Edu y Juan Pablo, que son parte de la comunidad de Patreon y colaboran con el canal. Si te gusta el contenido y te querés sumar, el link está en la descripción. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.